Buenas tardes a todos. Continuando el desarrollo de las cartas de control por atributos, hoy vamos a presentar la carta de control para el número de no conformidades por unidad o carta U. Número de no conformidades por unidad, repito, o carta U. Esta carta de control, al igual que la carta anterior que se presentó, la carta C, en donde se asume que la variable aleatoria discreta sigue una distribución Poisson, a diferencia de la anterior, el tamaño del subgrupo es variable. Repito, en esta carta, el tamaño del subgrupo es variable. En la carta C, el tamaño del subgrupo era constante. Entonces, he ahí la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es el estadístico de control en este caso? El estadístico de control es el número de no conformidades por unidad. ¿Y cómo se desarrolla ese estadístico de control? Ese estadístico de control se desarrolla de la siguiente manera. Se toma el número de errores, que vamos a definirlo como C sub i, de ese subgrupo y se divide inmediatamente entre el tamaño del subgrupo. Esto te da una razón, que es el número de no conformidades o errores por unidad. A diferencia de la carta anterior, el número de no conformidades es establecido en un tamaño de muestra constante. Por lo tanto, el C sub i era el estadístico de control, porque el tamaño del subgrupo era constante. Aquí no es C sub i el estadístico de control, no, C sub i sobre NI, porque ese NI varía de subgrupo en subgrupo. Ese será el nuevo estadístico de control, el U, que repito, se define como el número de unidades o de no conformidades, perdón, el número de no conformidades por unidad. El número de no conformidades por unidad. Obviamente, como todo estadístico de control, necesita unos límites de control, pero para desarrollar los límites de control se debe calcular inicialmente el U trazo, que por definición será el promedio del número de no conformidades por unidad. Ese U trazo simplemente se suman todas las no conformidades de los subgrupos seleccionados y se divide entre el total de muestra seleccionada para obtener ese U trazo. ¿Ese U trazo qué te permite? Permite calcular los límites de control. El límite de control superior, que sería U trazo más 3 veces la raíz de U trazo sobre NI, y el límite de control inferior, U trazo menos 3 veces raíz de U trazo sobre NI. O sea, es importante el cálculo de ese número promedio de no conformidades por unidad. Ahora, cuando se establece una estandarización, es claro para ustedes que el límite de control superior es 3, el límite de control inferior es menos 3 y 0. ¿Y cómo se estandariza? Se toma el U sub i de cada subgrupo, recuerden que es el número de no conformidades por unidad, se resta el U trazo y se divide entre la desviación de ese U trazo. ¿Cuál es la división de ese U trazo? Es U trazo sobre NI. Ese es lo que se llama estandarización. Obviamente es otra forma de presentar la carta, pero bien podrían ustedes utilizar simplemente la formulación original de esta carta U. He aquí un ejemplo de la aplicación de dicha carta. Obsérvese que se trata de una empresa textilera en donde la muestra que están tomando, por cierto, son 17 subgrupos. Cada subgrupo tiene un tamaño de muestra diferente, que es el telar que se toma. Por ejemplo, el primer subgrupo tiene 40 metros. El último subgrupo, que es el 17, posee 50 metros de selección de esa tela. Y de esos 40 metros, por ejemplo, del primer subgrupo se detectaron 2 errores, que se conoce como el número de no conformidades. Y de ese último subgrupo de 50 metros se detectaron 3
errores o 3 números de no conformidades. La muestra está variando. Por lo tanto, el estadístico de control no puede ser C, como en la carta C. Tiene que ser un estadístico que relacione ese C con el tamaño del subgrupo. Es el estadístico U. En este caso, por ejemplo, en el primer subgrupo, 2 entre 40 genera 0.050, que será el primer estadístico de control. O en el octavo subgrupo, en donde aparece 6 sobre 25, que sería 0.24 como estadístico de control. Ese estadístico de control es el que se va a graficar. Por lo tanto, necesitamos ahora los límites de control. Recuerde que estamos en fase 1. Para ello, hay que calcular el U-trazo, que no es más que sumar todos los errores, que en este caso dio un valor de 58, y sumar todas las muestras. Suma de todas las muestras es un valor de 490. Esa razón genera un U-trazo de 0.1183. Ese U-trazo nos permite calcular los límites de control. Los límites de control entonces sería 0.1183 más 3 veces o menos 3 veces la desviación de ese estadístico. La desviación es la razón del propio U-trazo sobre NI. ¿Por qué entre NI? Obviamente entre la muestra, pero ¿por qué no se toma un valor? Porque la muestra varía de subgrupo en subgrupo. No hay un valor fijo, al menos que se realice un promedio, que es lo que algunos software como el Stagraphy lo hacen. El Stagraphy toma un promedio de NI, es decir, un promedio de estas muestras. Se suman, que la suma da 490 y se divide entre 17, genera un promedio que se asigna a este valor de NI. Y se tiene ya un límite constante. Pero afortunadamente los software nos permiten trabajar con los límites reales. Veamos este caso de estudio en cuanto a la carta en fase 1. Se encontró 2 señales de alarma. Por lo tanto, hay que encontrar la causa que generaron estas señales de alarma, hacer las correcciones y eliminar el subgrupo. Una vez eliminados los subgrupos, que es por cierto son los subgrupos que tienen el número de no conformidades o fallas de 6 y 4, y como son 2, cada uno de ellos tiene 10 metros de tela. Ustedes lo pueden observar en el recuadro de la información. Observen, estos son los 2 subgrupos que fueron eliminados. Una vez eliminados, se recalculan los límites de control porque se obtiene un nuevo U-trazo, un nuevo promedio del número de no conformidades por unidad. Ese nuevo promedio da un valor de 0.1021, por lo tanto se recalcula los límites de control sujeto a este U-trazo, 0.1021, que te permiten obviamente obtener unos nuevos límites de control. Estos nuevos límites de control o los datos de esa fase 1 se someten a estos nuevos límites de control arrojando esta gráfica. Esta gráfica que te permite concluir que hay una estabilidad estadística, por lo tanto se puede estimar el valor del parámetro lambda. Recuerden que aquí el parámetro es lambda porque estamos asumiendo una distribución Poisson. Al igual que la carta C, esta es una distribución Poisson. El lambda es el número de no conformidades por unidad, que se diferencia del lambda de C, que era simplemente el número de no conformidades. Aquí es el número de no conformidades por unidad. Es decir, este lambda, que es el último valor calculado, el último U-trazo promedio, o el U-trazo o el U promedio arrojado cuando se estabilizó la carta, se convierte o se estima, o estima mejor, el valor del parámetro lambda. 0.1021. Este parámetro permite calcular los límites estándar, que no son más que los mismos límites de la fase, o los últimos límites de la fase 1. Observen este con respecto al obtenido como estándar. Son los mismos límites. En todas las cartas por atributos, el último límite
de la fase 1, cuando se estabilizó la carta, es el mismo límite estándar. Ya teniendo los límites estándar, se puede hacer control, es decir, se toma nueva información, aquí está la nueva información, tú no vas a calcular límites ahora, sino vas a someter esa información a los límites estándar, porque ya tienen los límites estándar. Estos son los límites que se fijaron ya en el proceso para hacer control. Entonces, obviamente, ¿qué se necesita aquí? Calcular los valores de U. Los valores de U. Recuerden que el lambda es 0.1021, aquí sería lambda, ¿no? Ya no sería U, sino lambda, 0.1021 como parámetro. Y esta es la carta de esos U obtenidos. Obviamente 40 sobre 60, 35 sobre 3, 50 sobre 9, hasta el último, perdón, lo contrario, ¿no? 6 sobre 40, 3 sobre 35, 9 sobre 50, 5 sobre 35, 3 sobre 65, 9 sobre 50. Esos son los valores de U, de esa tabla recolectada como información en línea, es decir, información para someter a control. Esta es la carta, lo que implica hoy un proceso bajo control. El comportamiento de la carta obviamente está informando de que sigue los promedios históricos. Por lo tanto, es un proceso que está bajo control. Ahora, ¿cuándo hay optimización? Cuando ustedes realicen un control en línea, optimización, uno espera que esta carta tenga una información que implique que los valores o los estadísticos de control en línea estén por debajo del promedio. Ahí hace pensar al ingeniero industrial de que hay un mejoramiento porque disminuyó el número de fallas o errores, que son el número de no conformidades en este caso. Ahí tendríamos un mejoramiento en el proceso. Este proceso obviamente está bajo control porque sigue con los lineamientos o la información histórica que se tiene de ese proceso. Esta es una carta, la carta U, la que acabamos de informar. Ahora voy a presentar la carta U en el Stack Graphic. En el Stack Graphic, la carta U, voy a compartirle el Stack Graphic. La carta U de este software es bastante fácil desarrollarlo en este sentido, ¿no? Aquí les comparto la salida del Stack Graphic y vamos a tomar estas dos informaciones que es la información del ejercicio que estamos desarrollando. Estas dos columnas. Está el número de no conformidades y el tamaño del subgrupo, que sería, en este caso, los telares, los metros de telas seleccionados por subgrupo. Y obviamente los errores o detalles anómalos o fallas encontradas en controlar, gráfico por atributos, gráfico U, observen, gráfico U. Van a tomar, obviamente, el conteo del número de no conformidades, que en este caso es número de conformidades, y lo van a ubicar aquí donde dice defecto por unidad. Y donde dice tamaño de muestra, obviamente la muestra, que aquí tiene la palabra muestra, que te permite, obviamente, tener la columna de la variación de esas muestras. Ahora, la carta no se puede realizar en este momento porque hay un detalle faltante. ¿Cuál es el detalle? Que dice defecto por unidad, no dice solamente defecto, conteo de defecto, no, defecto por unidad. Eso le está indicando por unidad que debe hacer una razón entre el número de no conformidades, que son los defectos, sobre el tamaño de la muestra. Debes calcular el valor de U. ¿Cómo lo haces? Obviamente te vas al final donde dice número de conformidades
en este caso, le dices transformar. Nuevamente te ubicas al final donde indica la variable discreta, en este caso el número de no conformidad es 2, y le dices, lo voy a convertir en U, que es dividirlo entre la muestra. Ya tienes la razón de C sobre U, de C sobre NI, que sería U sub I. De C sub I sobre NI, que sería U sub I, o sea, los estadísticos de control. Le vamos a dar a aceptar, le vamos a hacer aceptar nuevamente y obviamente obtenemos la carta. Como sabemos que hay dos señales de alarma, no aparece ningún tipo de señales de alarma condicionado a Mejía, por ejemplo, a las reglas de Mejía, podemos decir que elimine esto en forma automática. Él elimina los dos subgrupos. Le voy a dar clic derecho, opción de análisis, excluir en forma automática. Le damos a aceptar, aceptar. Y ya está estabilizada la carta. También observamos que ya está el reporte de los valores de U que ustedes nos desarrollaron y no observaron en la primera salida. Y aquí están los valores de U. Cada uno de la razón entre C sub I y el tamaño de la muestra. Y les indica, obviamente, qué subgrupos fueron eliminados. También es claro que en la prueba de corridas, que te indica si hay comportamiento no aleatorio, va a ser nula, ¿no? Ya que se considera que hay un comportamiento aleatorio porque quedó estabilizada la carta. Y en cuanto al tercer icono, que sería el cuarto icono para otras versiones de esta gráfica, la curva OC y la curva ARL, recuerde que la curva OC me está indicando la probabilidad de que esté dentro de los límites de control, es decir, que esté bajo control, dado un corrimiento que está en el eje de las X. Por ejemplo, yo voy a darle clic derecho y voy a seleccionar localizar. Y aquí en localizar se nos ubicamos en un corrimiento de 0.3. Recuerde que el corrimiento es 0.10, ¿no? El histórico, 0.10, porque ese es el valor de lambda. Ahora, estando en 0.3, ¿qué pasa en 0.3? ¿Cuál es la probabilidad de que esté bajo control? Aproximadamente el 40%. Aquí el valor final que estoy señalando. Sin embargo, si ustedes tienen un corrimiento obviamente muy cercano al que históricamente se maneja, por ejemplo, que sea un corrimiento de 0.12, y indica 0.12 aproximadamente. Voy a ubicar aquí en 0.12 y en la parte superior me ubico en la curva. Es una manera aproximada, ¿no? Más o menos aquí queda el corte. Dice que la probabilidad de que esté bajo control es del 98.8%. Esa es la carta o la curva CU. La carta ARL, recuerden que es el número de corridas hasta que se presente la señal de alarma. Uno desea una carta sensible, es decir, que detecte rápidamente en pocas muestras una señal de alarma si el corrimiento es grande. Por ejemplo, voy a darle nuevamente clic derecho, opción de análisis, perdón, clic derecho, localizar, y voy a hacer un corrimiento de el último que hicimos, ¿no? 0.12. Recuerde que el histórico es 0.10, ¿no? Miren, si hay un corrimiento de 0.12 que tiene una probabilidad de 98% de que esté bajo control, una muestra, si hay una serie de muestras, va a detectar bajo ese corrimiento hasta 0.12, va a detectar una señal de alarma en la muestra 68. En la muestra 68. Si el corrimiento es el histórico, o sea, el de 0.1, va a detectar una señal de alarma, y miren hasta dónde debemos subir, hasta este cruce entre la línea que está identificando el lambda 0.1 y la curva ARL, y nos dice que en el subgrupo 178, o sea que es tan estable que en el subgrupo 178, o sea, ustedes toman 178 subgrupos y
inicie aproximadamente en ese subgrupo, en promedio, por eso se habla de ARL, en promedio, van a encontrar una señal de alarma. Pero si hay un corrimiento drástico, ya no de punto 10 ni punto 12, sino punto 16, espera que la carta sea tan sensible que lo detecte, en este caso, en el subgrupo 16. Lo detecta en el subgrupo 16. Lo detecta, en otras palabras, en tiempo prudencial, ¿no? Subgrupo 16. Ese es el ARL. Hay otras cartas de control, por ejemplo, la carta de control por demérito, pero antes también quiero que ustedes observen que aquí se puede hacer la estandarización, ¿no? Le dan clic derecho, opción de análisis, y le dicen normalizar. Y observen que estoy trabajando con tamaño de muestra constante. Voy a desactivar normalizar para desactivar tamaño de muestra promedio. Observen que los límites de control son constantes. Si yo quiero los límites de control reales, que sería el límite de control superior e inferior en cada subgrupo, porque el tamaño de la muestra varía, entonces desactivo tamaño promedio y estos son los reales. Estos son los subgrupos, los límites de control reales. Ahora, si lo quiero estandarizar, ahora sí vamos a estandarizar. Lo voy a normalizar y se convierte en Z, ¿no? Observen los límites de control 3 y menos 3. Y esta es la estandarización. Obviamente la estandarización implica tomar límites de control constantes. Ahora, les decía que hay otras cartas de control. La carta de control para el número de méritos. Al igual que la carta C, la carta U que acabamos de desarrollar, esta carta de méritos se asume una distribución Poisson. Una distribución Poisson. Pero aquí hay una diferencia con respecto a la carta C y U. Primero, puede trabajar con tamaño de muestra variable o constantes. Y segundo, las fallas, se denominan número de no conformidades, tienen unas categorías. Se categorizan las fallas. Por ejemplo, para muchos autores hay 3 tipos de categorías en el número de no conformidades o fallas. Tipo A, que se llama crítico, tipo B, que se llama mayores, tipo C, que se llama menores. Para Montgomery hay 4 tipos de categorías. Unas muy graves, otras moderadamente graves y otras menores. Ustedes pueden tomar cualquiera de los criterios, ya sea por Montgomery o por los otros autores. Pero se categorizan esos errores. Y al momento de categorizar los errores, se determina una combinación lineal que se conoce como deméritos. Esa combinación lineal es la que ustedes observan, en donde este es la cantidad de fallas o errores críticos, que es el tipo A, mayores, que es el tipo B, y menores, que es el tipo C. La cantidad que tú vas a encontrar en las muestras que estás evaluando. Tú analizas una muestra y dices, bueno, encontré en esa muestra y hice un conteo de las fallas, encontré de esas fallas, de 10 que encontré, 3 son críticas, 6 son mayores y una es menor, por ejemplo. Ya tienes el conteo de cuántas críticas encontraste, cuántas mayores y cuántas menores. Y le vas a dar un peso. Generalmente el peso de las críticas es 9, de las mayores está entre 5 y 7, y de las menores está entre 1 y 3, generalmente. Montgomery, recuerde que Montgomery tiene 4 categorías. Para Montgomery, la combinación lineal está definida de esta manera. Miren los pesos que le da Montgomery. 100. Recuerden que Montgomery le dice muy grave, ¿no? 50 para las graves. Para las menores le da 1. Que son, obviamente,
que se consideran que son categorías sin importancia. Pero aquí observan las categorías que presenta o los pesos que le da Montgomery a su DI, que recuerden que es una combinación lineal que se llama deméritos. Entonces, si ustedes tienen varias muestras, por ejemplo, si tienen 5 unidades en la primera muestra, habrá un D1, un D2, un D3, un D4, un D5, porque cada unidad tiene que revisarla cuántas críticas tiene, cuántas mayores tiene, cuántas menores tiene. Si no tiene críticas, obviamente esta parte se cancelará dentro de ese DI. Cuando ya tengan los DI, repito, si son 5, D1 hasta el D5, sumas esos DI y vas a obtener el D mayúscula. ¿Y por qué necesitas el D mayúscula que la suma los DI de ese subgrupo? Porque tú necesitas unos deméritos por unidad, y en ese caso se parece mucho a la gráfica o a la carta U. Una vez obtenido los deméritos por unidad, una vez obtenido el valor de D, se calculan los deméritos por unidad. D sobre NI genera los deméritos por unidad. ¿Y por qué es importante estos deméritos por unidad? Porque estos son los estadísticos de control. Cada muestra tendrá su demérito por unidad. Y esos serían los estadísticos de control. Recuerda que el estadístico de control es el punto que vas a graficar. Entonces necesitamos calcular los UP sub I de cada muestra. Obviamente, una vez obtenido los estadísticos de control, necesitas los límites. El límite central, que es el primero que vamos a calcular, es el ultraso. Y el ultraso es el peso, por ejemplo, de los críticos, que es 9, por el promedio de méritos por unidad de los críticos. Ve que ese peso mayores, ¿sí? Coméntame. Disculpe, ¿usted nos está compartiendo algo o sigue en el staff? No, todavía estoy evaluando lo del stack graphic, no se preocupe. Ah, listo, profe. Entonces, el número de méritos en cada una de las unidades es la que estos autores van a presentar. Entonces, les voy a presentar ahora, obviamente, esta nueva carta de control, que implica, repito, la parte teórica que acabo de indicar. Cada demérito se le asigna un peso y se calcula el promedio de ese. Entonces, ¿en qué consiste ya la parte teórica de esta carta de control, que no tiene el stack graphic, por cierto? Por eso es que no te lo presento en esta gráfica. Lo tiene el Minitab. El software Minitab sí tiene esta carta de control. Entonces, esta carta de control, como yo les había comentado, hay en términos generales, los más utilizados son los de 3 categorías: tipo crítico, mayores y menores. Montgomery, repito, muy grave, grave, moderadamente grave y menores. Tiene 4 categorías. Y este es lo que yo les había comentado teóricamente, la combinación lineal que se conoce como demérito. Pero este demérito no es por unidad, este es el demérito de cada producto. Si tú tienes, por ejemplo, en primer subgrupo, vamos a asumir que en el primer subgrupo ustedes tienen 3 unidades. Primer subgrupo con 3 unidades. Cada unidad, ustedes le revisan cuántas fallas críticas tiene, cuántas mayores tiene y cuántas menores tiene, la que estoy señalando. Pero eso va acompañado, por eso se llama una combinación lineal, va acompañado de un peso. Y yo les había comentado teóricamente que el peso de los críticos generalmente lo toman como 9. El peso de los moderados generalmente está de los mayores generalmente está entre 5 y 7. Entre 5 y 7. Y el de los menores está entre 1 y 3. El peso. Y aquí 9. Ese es el peso.
Pero ese peso hay que multiplicarlo por la cantidad que encontraste de errores o fallas o número de conformidades críticas mayores o menores, que es lo que aparece como C. Montgomery, yo les había dicho que Montgomery en la teoría presentaba 4 categorías. Observen las 4 categorías de Montgomery. Miren que le da 100, 50, como les había informado, y 10, y 1. Recuerden que es muy grave, grave, moderadamente grave y menores. Esas son las categorías de Montgomery. Nosotros vamos a ceñirnos a las propuestas de otros autores. Bueno, entonces, en las propuestas de estos otros autores, al igual que también la de Montgomery, cuando tú le calcules el DI de cada unidad, recuerden que estamos asumiendo 3 unidades, habrá un D1, un D2 y un D3. O sea, revisas el artículo 1 y realizas la combinación lineal. Revisas el artículo 2 y obviamente calculas su combinación lineal. Y realizas o calculas el artículo 3, haces una revisión y calculas su combinación lineal. D1, D2 y D3. ¿Qué se hace con D1, D2 y D3? ¿Qué dice la teoría? Súmelo. Súmelo los D. Y tendrás el D de ese primer subgrupo, que dividido entre la muestra, que son 3, ya tienes el número de méritos por unidad. Y también les informé, lo más importante es hallar el U-trazo. El U-trazo es los pesos que ya lo conoces, porque ya lo asignaste, lo asignas tú como ingeniero. Y lo que tienes que hallar es el promedio o el promedio de méritos, o el número de méritos promedio por unidad del crítico, que es este. Se suman todos los críticos de los 3, bueno, no hablemos de los 3, porque puede que cada subgrupo tenga 3 y yo tengo 10 subgrupos. Ya estamos hablando de 30 unidades. Yo tengo 10 subgrupos de 3. Entonces tengo que sumar todos los críticos que encontré en esas 30 unidades y dividirlo entre las 30, que es N mayúscula. Así se realiza para los mayores y para los menores. Se encuentran los promedios de cada categoría, de mérito por unidad de cada categoría, y se multiplica por su respectivo peso. Y ya se tiene el U-trazo. Y ese U-trazo te permite calcular los límites de control. Observen el límite de control superior, el límite de control central, que ya se tiene el U-trazo, y el límite de control inferior. Observen que dice U-trazo más 3 veces la desviación de ese demérito. La desviación del demérito se determina de esta manera. Miren la importancia del peso y del promedio de cada categoría para poder calcular esa desviación que necesitas, obviamente, en el desarrollo de los límites de control. Ahora vamos a ver un caso de estudio. Este es el caso de estudio. Los datos históricos del proceso de fabricación de unidades en una empresa de manufactura es presentada en la siguiente tabla. Vamos a asumir que aquí es una empresa metalmecánica. Entonces se está fabricando un horno. Un horno no se fabrica, o no sé, si y hablemos de un horno de unas dimensiones apreciables. No es una cadena de producción donde se fabrica por día muchos hornos, ¿no? Vamos a asumir una empresa que fabrica un horno por día. Un horno por día. Entonces, el lunes fabricó un horno, se revisó y se encontró una falla o un número de no conformidad mayor y una menor. El martes se encontró una crítica, una mayor y 0 menores, y así sucesivamente. Se hace un registro, ¿no? Una vez registrado, ustedes pueden replantear la tabla, porque le van a asignar los pesos a cada una de sus categorías. Entonces dice crítica 9, mayor 6 y menor 3. Le asignaron al menor la mayor cantidad, el valor mayor. Se recuerda que van de 1 a 3 la categoría C.
y replantean la información. ¿En qué sentido? Observen, que ya si se está hablando de categoría A, aquí se establece por día de esa categoría A. La categoría A, que son obviamente las fallas o número de no conformidades críticas, se presentaron el martes, el jueves, el viernes, el lunes perdón, nada más esos días, ¿no? Martes, jueves y viernes. Veamos. Dice, críticos. Lunes, ¿no? Martes, es crítico, ¿no? Críticos. No menores, críticos. Martes, jueves, viernes. Sí, efectivamente se presentaron en esos días. Y por eso se replantea la tabla. Y así se realiza para todos. Para el tipo B, para el tipo C. ¿Por qué esta tabla? Porque esta tabla te permite calcular los deméritos, los DI de cada uno de las muestras. Y te permite calcular el D mayúscula, que es la suma de los DI. Veamos cómo se hace. La misma tabla, ¿no? Es la misma tabla. Entonces, veamos el desarrollo. Ya tienes el peso, multiplicas por, como estamos hablando del crítico, ¿no? Multiplicas por el crítico, el peso por la cantidad de críticos sería 9 por 0. La falla, que se le conoce como mayor, se multiplica por el número de fallas encontradas, o sea, el peso de esa mayor se multiplica por el número de fallas mayores, que sería 6 por 1. Y lo mismo se hace con el tipo C, que es menor. Le dimos un peso de 3, se multiplica por el conteo de menores que se encontraron ese día lunes. O sea que al final sería el D sub I apenas, sería 9 por 0 más 6 por 1 más 3 por 1. Eso da 9. Este es el resultado. Ese D es 9. ¿Y por qué D es 9? Si aquí indica que es sumatoria de los D sub I, es porque hay una sola unidad. Si el lunes se fabricaran 2 unidades, y martes 2 unidades, y miércoles 2 unidades, o sea, cada día se fabricara 2, aquí se tendría otro DI para el lunes, otro DI para el martes. Ya tendríamos un D1 y un D2 que tendríamos que sumar para que hubiera D. Pero como se tiene un solo artículo, obviamente ese D1 se convierte en D. Ya tenemos 9, 15, 9. Estos son los valores de D. Y recuerden que hay que determinar el demérito por unidad, que sería el D sobre la muestra. Pero es que la muestra implica que en cada subgrupo hay una sola unidad. O sea que al final D se convierte en un sub I, porque sería D sobre NI, si NI es igual a 1, entonces nos quedaría los mismos valores. Ya que el tamaño del subgrupo es 1. Estos son los estadísticos de control. Estos son los que hay que graficar. Ahora veamos los límites. Ya tenemos el U-trazo. El U-trazo lo que nos permite es, obviamente, desarrollar los límites de control. Tenemos que buscar ese U-trazo, tal y como observamos en la formulación. Entonces veamos cómo se desarrolla, cómo se obtiene ese U-trazo. El U-trazo es una combinación lineal también del peso, pero con respecto al U-trazo de cada categoría. Recuerde que el U-trazo es demérito por unidad. Este es el demérito por unidad de los críticos, el demérito por unidad de los mayores, el demérito por unidad de los menores. ¿Qué te dice la fórmula? Sume todos los críticos que encontraron en todos los subgrupos, ¿no? Sume todos. Si tú te remites a la tabla,
los críticos que encontraron fueron 1, 2, 3. ¿De cuántas unidades en total revisadas? De 9. O sea que sería 3 sobre 9. Porque la total de unidades revisadas en todos la suma de las muestras en los 9 subgrupos, eso da 9, porque por día era una sola unidad. Eso da 0.33. Lo propio se hace con los de mérito por unidad de los mayores y los de mérito por unidad de los menores. 0.78, 0.89 respectivamente. Y para calcular el U-trazo, se toma cada uno de estos U-trazos de la categoría multiplicado por su peso. Aquí están los cálculos. Eso da un trazo de 1032 de mérito por unidad, o promedio de mérito por unidad, o el de mérito promedio por unidad. 1032. ¿Qué te permite ese U-trazo? Calcular los límites de control superior e inferior. 10.32 más 3 por 9.1. Y 10.32 menos 3 por 9.1. Ahora, ¿ese 9.1 qué es? Es la desviación calculada mediante la formulación que se le está presentando. El peso al cuadrado por, nuevamente, el de mérito por unidad de cada categoría. Está. Pero el peso se eleva al cuadrado sobre la muestra del subgrupo, que en este caso es 1. 9.1. Eso genera un límite de control superior de 38 y menos 17. Cuando da un número negativo, obviamente se aproxima a 0 para el caso de las cartas por atributos. Y esta es la carta. Esta carta fue desarrollada en StatGraphic, pero no propiamente, como yo les había dicho, el StatGraphic no posee la parte de mérito, sino se tomó una carta C y simplemente se hizo la modificación. Por otro lado, las cartas de control actualizadas por atributos, autores como Humberto Gutiérrez presentaron una carta de control que se llama carta de control geométrica. Observen, dentro de las cartas por atributos hemos dado P de fracción de no conforme y NP de cantidad de no conforme bajo el supuesto de una distribución binomial. Hemos dado carta C, carta U y carta de méritos bajo el supuesto de que sea una distribución Poisson. Y ahora nos viene la carta de control geométrica. Obviamente el supuesto aquí es que la variable aleatoria discreta sigue una distribución geométrica. ¿Cuándo aplicar esta carta? Esta carta, por ejemplo, Humberto Gutiérrez y Román de la Vara Salazar nos recomiendan utilizarlo cuando en el proceso de revisión e inspección encontramos un número de unidades no conformes muy pequeño con respecto a la cantidad total de unidades fabricadas. Por ejemplo, por decir cualquier número, 2 unidades de 7.000 unidades revisadas, 2 unidades no conformes de 7.000 revisadas. O peor aún, 2 unidades no conformes de 30.000 unidades revisadas. Si ustedes realizan carta P, que debería ser de fracción de no conforme, obviamente genera valores muy pequeños en esa proporción. Entonces, cuando se presenta este inconveniente de que se presenten o se calculen probabilidades, porcentajes muy pequeños de no conformes o fracciones de no conformes, entonces es conveniente utilizar esta carta de control, denominada carta de control geométrica. Que obviamente, como se trata de una carta de control que bajo el supuesto de que sigue una distribución geométrica, implica que la media se defina de esta manera, el promedio 1 sobre P. ¿Y aquí qué se está evaluando? ¿Cuál es la variable aleatoria? Obviamente, el número de corridas que se presenten en la carta. En este caso, el número promedio de corridas. Recuerden que RL es las corridas. O sea, ¿cuántos puntos voy a graficar hasta detectar una señal de alarma?
Esto sigue una distribución geométrica. Y por ejemplo, si sigue una distribución geométrica, la función acumulada de la distribución geométrica está definida de esta manera. 1 menos p a la x, donde x es la ubicación donde ocurre la señal de alarma. Ahora, ¿qué proponen estos autores para esta nueva carta? Calculan un límite de control. El límite de control calculado, vamos a llamarle aquí L, está definido de esta manera. Logaritmo de 1 menos alfa, alfa es el error tipo 1, sobre el logaritmo de 1 menos p sub 0. P sub 0 es la fracción de no conforme en ese momento del proceso. Si estamos en fase 2, ya se tiene este porcentaje, esa fracción. Y esa fracción, si no se tiene, se hace una revisión, por ejemplo, de un lote determinado, y se establece esa fracción, donde D equivaldría el número de artículos no conformes que encontraron en el lote, y N, obviamente, el número total de artículos del lote. Y se tiene una estimación de esa fracción. Ya se tiene P sub 0. Vean que lo importante para hallar los límites de control es alfa, que lo da el investigador, por ejemplo, un alfa de 0.05, un error tipo 1 o nivel de significancia de 0.05. Y el P y la fracción. Con esos dos ya tienes los límites, o el límite de control mejor, de esta carta geométrica. Veamos un ejemplo de la aplicabilidad. Aquí están unos datos. Estos son unidades no conformes encontradas. Pero resulta que estas unidades no conformes encontradas es de lotes de 30.000 unidades. O sea, en resumen, por ejemplo, en este primer lote se encontraron 8 unidades no conformes de 30.000 que se revisaron. Observen el valor o el conteo de unidades no conformes con respecto a la cantidad revisada. Muy pequeña, ¿no? Obviamente habrá situaciones en donde se acrecenta el número de unidades no conformes. En este caso, el 100 sobre los 30.000 que se revisaron. ¿Qué se tiene en este caso de estudio? Se tiene la fracción ya, 0.001, y se tiene el alfa. Como se tiene la fracción y el alfa, se puede calcular L, 51.26. Si usted aplica la fórmula, ¿no?, que observamos hace un momento, el alfa y la fracción, y se tiene el valor de L. Ya teniendo el valor de L, que en este caso generó el valor de 51.26, graficas, estos son los estadísticos de control, cada valor es los estadísticos de control, graficas y te genera esta. Y si ustedes observan en detalle, hay un punto o señal de alarma que está sobre ese límite. Recuerden que el límite es 51.26. ¿Y cuál es ese valor? Precisamente el 100 que hemos señalado. Este 100 implica que hay una señal de alarma. Y hay que investigar la ocurrencia de que existan 100 unidades no conformes de ese lote de 30.000. Ahora, tú puedes calcular cuál fue el mu o el promedio de esa fabricación de lote. Recuerde que mu es el promedio de la distribución geométrica, que es 1 sobre P. Como P es 0.001, que fue dado, 1 sobre 0.001 implica que 1000 es el número promedio. Recuerde que una es geométrica, significa que cada 1000 unidades vas a encontrar una unidad no conforme. Recuerde que esto es un conteo hasta encontrar el éxito, la geométrica. Ese mu te indica que cada 1000 unidades vas a encontrar una unidad no conforme. Y hay otro concepto de esta carta de control geométrica, que es el concepto del ANS, que significa el número promedio de unidades inspeccionadas.
¿Qué número promedio de unidades vas a inspeccionar para hacer una revisión del lote? Está definido como mu, que ya lo tienes en este caso, que es 1000, por ARL. El ARL tiene esta formulación. Tú tienes P y tienes L. Puedes encontrar el ARL. O sea que sería 1000 por el valor que genere el ARL. 1 sobre P, observen que 1000 es 1 sobre P, 1 por entre .001, quedaría 1000. Y el resultado, repito, el valor de ARL. ¿Eso qué te indica? Repito, el número promedio de inspecciones que debes realizar. En este caso, el valor aproximado son 20.000. El número de revisiones en este proceso fue un valor de 20.000. Con el propósito, repito, en esa revisión de detectar posibles señales de alarma en este proceso de inspección. Esto es carta geométrica. No la van a encontrar, repito, en los software estadísticos, ni siquiera en los libros de control estadístico. Estos son obviamente versiones y propuestas actualizadas del curso. Y para información, simplemente para información, se han propuesto indicadores de capacidad para cartas de atributos, o sea, es decir, para variables discretas. El CP para la proporción y el CP para lambda. Recuerden que cuando se habla de proporción, hablo de la distribución binomial, de la fracción de no conformes, P, y cuando hablo de lambda, hablo de la distribución Poisson. Recuerden que cuando estamos en fase 1, estimamos lambda, en el caso de la carta C, y en la carta U, o en la carta de méritos, que sigue una distribución Poisson. Y estimamos P en el caso de las cartas de fracción de no conformes, o sea, la carta P y la carta NP, que es la cantidad de no conformes. El parámetro a estimar es P, porque sigue una distribución binomial. Y aquí el parámetro a estimar es lambda, porque sigue una distribución Poisson. Veamos una utilidad, repito, de manera de información. Este es un caso de estudio de una carta U, que sigue una distribución Poisson, ¿no? O Poisson. Aquí te dan el número de fallas o errores, este C, no U, C. Aquí te dan C, el número de fallas o errores. Y aquí te dan la muestra. Por eso es una carta U. Vamos a asumir que viene del proceso de la fabricación de las telas. Y ya sabemos que lambda es conocido, .1021. Este lambda ya es conocido. ¿Qué vamos a hacer para hallar el indicador de capacidad? Tenemos que hallar un trazo de la nueva información. ¿Cómo se halla el trazo? Se suman todas las fallas. Esa suma dio 35. Y se suman todas las muestras. Y esa muestra dio 275. Una vez sumado el número de no conformidades o fallas y sumada la muestra, realizamos la razón, 35 sobre 235, y este da el valor U trazo en línea. Recuerde que U trazo es el promedio de no conformidades por unidad. .1272. Este es el que vamos a comparar con el lambda en el índice de capacidad. Lambda, .10, y U trazo, o los datos en línea, .12, sobre .027. ¿Cuál es el criterio de este índice de capacidad? Si el índice de capacidad da positivo, como fue este caso, si da positivo, como se presentaron en otros casos, no en este caso, implica que hay mejoramiento. Pero si da negativo, que es este caso, de un valor de menos 9.29, implica que desmejoró el proceso. O sea, hubo fallas en el proceso porque la capacidad del proceso disminuyó con respecto a lo que históricamente se llevaba. Hay que realizar acciones en este proceso. Esto es el índice de capacidad. Y en este caso, terminamos la sección
de cartas por atributos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no supe explicar bien sobre cartas de control por atributos? ¿Preguntas? María José, Juliet, Fernando, Edwin, Harold. No, profe, no hay preguntas. Ok, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Recuerden que hay un taller, yo les dije que hay una modificación que puede estar esta noche o mañana, a más tardar, mañana la modificación. Obviamente se replanteará la entrega del taller. Ese taller va a ser encaminado hacia las cartas por atributos y parte de las cartas multivariadas, con el propósito de que en la evaluación final entren esos dos temas, cartas multivariadas y cartas por atributos. Es decir, en el desarrollo del taller ya tienen ustedes una preparación de la evaluación final. ¿Claro esto, por favor? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, agradezco su asistencia, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, es con el propósito del desarrollo del taller. Ya la próxima semana, que nos vemos, en este caso el martes, sería para preguntas acerca del taller, si hay alguna duda, para que el taller tenga, obviamente, unas condiciones óptimas de entrega. No siendo más, gracias por su asistencia.